Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Cuenteando. Hoy nuevamente le vamos a dar continuidad a la historia del libro La vida después del colegio y otros cuentos de Joyce Carol. Así que creo que es el capítulo tercero, en realidad no sé porque no vienen enumerados, sino solamente viene el nombre del capítulo. Así que prepárense, pónganse cómodos y cómodas. Y vamos a iniciar con esta lectura. Ok, el capítulo de hoy se llama La vida después del colegio. Sol. Aquella última noche de marzo de 1959, con un sucio abrigo de piel de cordero encima, unos chanclos desabrochados, pero sin nada que le cubriera la cabeza de la suave nieve que caía, Zacarías Graf, de 18 años, 1,90 de estatura, 100 kilos de peso y un coeficiente intelectual de 160, estaba parado debajo de la ventana del dormitorio, en el segundo piso, de Sol Burman, y la llamaba por su nombre en voz baja, pero con urgencia, como si se le fuera la vida en ello. Era casi medianoche. Sol llevaba media hora acostada cuando escuchó su nombre que subía misteriosamente de la oscuridad, repetido con voz grave y baja como el oleaje del mar, y la sacó de un sueño ligero. Sol, solecilla. Sol no había vuelto a hablar con Zacarías Graf desde la semana anterior, cuando le había dicho con suavidad y en voz baja, y con lágrimas en los ojos brillantes, que ella no lo quería, que no podía aceptar su anillo de compromiso y mucho menos casarse con él. Sin embargo, esta era la primera vez en las 12 semanas que habían invertido persiguiéndola que Zacarías se atrevería a acercarse hasta la parte trasera de la casa de los Burman, de día o de noche. La primera vez, como Sol diría más tarde, que él le suplicaba de esa manera. ¿De qué manera?, le preguntarían a Sol. Y Sol, tras titubear, diría: pues tan emotivamente, hasta tal punto que me asustó. ¿Y lo despachaste? Sí que lo hizo, lo despachó. Aquella primavera, en el último año de la secundaria del bachillerato de South Lebanon, se habló mucho sobre cómo Zacarías Graf, de quien nadie recordaba que hubiera invitado a alguna chica antes, y mucho menos perseguirla de manera tan pública y con devoción tan torpe, parecía haberse enamorado de Sol Burman. Entre todas las mujeres del mundo, Sol Burman. Y era muy raro también que, al parecer, Zacarías hubiera recién descubierto a Sol después de que ambos fueron compañeros de clase en los colegios públicos de South Lebanon, Nueva York, desde los primeros años de la primaria, por allá en el año de 1947. Zacarías, cuyo padre era Homero Graf, el único médico de renombre de la pequeña ciudad, había cultivado desde el 9º grado, siempre que se dirigía a una de sus compañeras de curso, una especie de parodia de tenor galante. Su versión de Clifton Webb era invariablemente cortés, pero también desapresivo. Muy formal, parecía inmune a las marejadas frívolas y las emociones de la adolescencia. Caminaba como un oso pardo apoyando en sus 2 patas traseras. Torpe, pero decidido, atravesando los corredores del colegio sin mirar a un lado u otro. Su mirada de miope, corregida por un par de lentes incrustados en una montura negra y pesada de plástico, permanecía fija en el horizonte. Más que poco popular, el hijo del doctor Kraft era temido y, por tanto, no le caía en gracia a nadie. Si los excelentes resultados académicos de Zacarías continuaban sin interrupción a lo largo de los últimos ensayos y exámenes, y no había razón para que no fuera así, con toda seguridad Zacarías sería
el alumno encargado de leer el discurso de grado de la promoción de 1959. Por su parte, Bárbara Sol Burman, quien más tarde sería una alumna distinguida en la Universidad de Cornell, solo ocuparía el 9º lugar en una clase de 82. Zacarías empezó a prestarle atención a Sol sin dar previo aviso, inmediatamente después de las vacaciones de Navidad, cuando reiniciaron clases. En enero, de un momento a otro, media docena de veces al día, enorme, con los lentes de los anteojos brillando, Zacarías estaba ahí, en donde quiera que Sol estuviera. Su pose a lo Clifton Webb había desaparecido. Ahora, tartamudo y tímido, pero no por eso menos enérgico. Casi diríase que osado. Se la pasaba en espera del momento más propicio. Sol siempre estaba rodeada de amigos y amigas, para caer sobre ella y decirle: Hola Sol. El saludo, común y corriente en su contenido, sonaba en boca de Zacarías como si fuera una frase en latín que hubiera traducido con gran dificultad. Sol, así apodada gracias a su sonrisa, que era en verdad bastante impresionante, una sonrisa deslumbrante y blanca en efecto convertía a una chica bonita, pero nada extraordinaria, de pequitas y nariz fina, en una verdadera hermosura. Quizá al principio se sorprendió, pero si así fue, no le dejó ver al responderle: Hola, Saki. En aquellos años, los corredores del bachillerato de South Lebanon eran un verdadero cruce lírico de olas y bueno verte, que iban y venían pronunciados cientos de veces al día por las chicas rubias, las populares, seguras de sí, bonitas, presidentes de clubes de distintas actividades, reinas de los bailes y porristas, nenas como Sol Burman y sus amigas. Saludos que se disparaban de manera indiscriminada de aquí para allá porque eso era lo que estaba en boga. De hecho, la mayoría de los estudiantes eran cristianos, practicantes de cepa luterana, presbiteriana o metodista. También Sol Burman, quien era, o así lo parecía, incluso para la época en la que ocurre esta historia, demasiado buena para ser verdad. Y eso quiere decir realmente buena, la bondad encarnada. De manera que, a pesar de que Sol pronto empezó a preguntarse por qué demonios Zacarías Graff no desaparecía de su lado, bien tomándola del codo o bien esperándola al pie de las escaleras, por qué por enésima vez esa semana y porque él, igual Sol, era demasiado buena como para mostrarse impaciente o exasperada, demasiado buena para decirle cómo le recomendaban sus amigas que se fuera al diablo. Y la llamaba también por teléfono. Pobre Zacarías, tartamudeando el otro lado de la línea, su voz muy baja como si le aterrara la idea de que alguien pudiera escucharlo. Hola. ¿Estará Sol? Le hace esto tartamudeando, ¿sí? Porque no. Señora Burman, ¿podría hablar con ella? La señora Burman, quien por supuesto conocía al Dr. Graff y a su señora esposa, ya que todo el mundo de South Lebanon, de 3.800 habitantes, conocía a todo el mundo, por lo menos de todos había oído hablar. Con frecuencia, incluso hechos e historias sobre cada una de las familias de las que sus propios hijos no tenían ni la más remota idea. En fin, la señora Burman vacilaba y le respondía: sí, ya te la paso. Pero espero que no hablen muy largo, ya que Sol tiene que hacer sus tareas. O de lo contrario, como excusándose, pero con firmeza: no, me temo que no está. ¿Quieres dejarle alguna razón? No hace falta, murmuraba entonces Zacarías y colgaba en el acto. Sol, de pie y al lado del teléfono, cubriendo el pequeño espacio entre los dos dientes frontales ligeramente separados con la uña del pulgar,
y con el rostro arrugado en una mueca de consternación. Entonces susurraba: Dios mío, mami, me siento tan mal, tan mal. A lo que su madre replicaba enérgica: no tienes tiempo para todos, cariño. Igual, Zacarías no se desanimó y con el rápido paso del tiempo, se empezó a observar que Sol entablaba largas conversaciones con él, los dos sentados solos en una esquina de la cafetería o caminando juntos tras una de las reuniones del club de debates del que Zacarías era presidente y Sol miembro. Ambos hacían parte del personal de redacción del periódico del colegio, El Faro, y del anuario de 1959, y de Antorcha, la revista literaria. Ambos eran a su vez miembros del consejo estudiantil. A pesar de que Zacarías Graf sería recordado como un ser antisocial, un solitario de hecho, igual la lista de actividades a las que se dedicaba, según consta impreso al pie de su foto en el anuario, en realidad sugería que Zacarías tenía o sacaba el tiempo que fuera necesario para las cosas que le importaban. De los deportes, sin embargo, sí huía, por lo menos de los deportes escolares. El deporte de su vida, le informó alguna vez a Sol Burman, ignorante de la solemne pomposidad con la que se expresaba, sería el golf. Su padre venía enseñándole a jugarlo, informalmente, desde el día en que cumplió 12 años. Al respecto, dijo Zacarías: no tengo talento natural y el juego me aburre profundamente, pero igual, el golf será mi deporte. Dicho esto, empujó hacia arriba sus pesadas gafas negras, cosa que hacía innumerables veces al día, como si corriera el riesgo de caerse el caballete de sus narices. La presencia física de Zacarías Graf era tal que muy pocos de sus compañeros lo hubieran considerado no atractivo, por no decir feo. La cabeza parecía demasiado grande, a pesar de su cuerpo macizo. Los ojos, profundos, con una aura vigilante y misteriosa. Su piel, cerosa y manchada a pedazos, como un mapa topográfico. Sus grandes dientes brillaban con filamentos plateados y su aliento, algo raro, tratándose del hijo de un médico, era rancio, mohoso. No que Sol Burman jamás le mencionase este hecho a nadie. Sus amigas empezaron a preguntarle ligeramente celosas y no sin cierto reproche: ¿qué es lo que tanto hablan ustedes dos? ¿Tú y ese? Y Sol les contestaba teniendo un buen cuidado de no insinuar nada, con un ligerísimo movimiento de cejas o entornando los ojos al cielo, que sí, que también ella encontraba la situación un tanto peculiar. Pues, ¿qué puedo decirte? Zacarías y yo hablamos sobre todo tipo de cosas. Bueno, sobre todo él habla. Es un tipo brillante, decía haciendo una pausa, la frente arrugada con infinita delicadeza en medio de su reflexión, sus encantadores ojos color marrón empañados por un instante. Pues es brillante. De hecho, por lo menos al comienzo Zacarías hablaba, a su manera intensa y obsesiva, sobre temas impersonales, el sentido de la vida, el futuro de la tierra, sobre cuál de las dos, entre las ciencias y las artes, satisfacía mejor la necesidad humana de expresarse. Decía con risa nerviosa, fijando su tímida pero audaz mirada sobre Sol. El mero plantearse una pregunta muestra, supongo, la esperanza que uno tiene de que algún día se pueda contestar. Desde muy temprano Zacarías pareció comprender que si manifestaba alguna duda, por ejemplo, sobre la existencia de Dios y cosas por el estilo, Sol Burman escuchaba con atención y que entonces hablaría con él seriamente, con el aire de una enfermera haciéndole una transfusión de sangre a un paciente en peligro de morir desangrado. Sol no era una fanática de la religión, pero sí una cristiana devota. Los Burman eran miembros practicantes de la iglesia presbiteriana de South Lebanon y Sol era la presidenta de su grupo de jóvenes.
y además, entre otras de sus buenas acciones, hacía trabajo voluntario los domingos en la tarde para el YWCA. No tenía la menor duda de que Jesucristo, es decir, su espíritu, habitaba en su corazón y que, con el mero hecho de decir la verdad acerca de sus creencias, podría convencer a los demás. Con todo, un día, no muy lejano por lo demás, Sol cuestionaría sus propias creencias y la fe en la que había nacido. Pero dicho examen de conciencia aún no lo había hecho a los 17 años y medio. Aún era virgen y virginal en lo que concernía a todos o casi todos sus pensamientos. Algunas veces, a sus espaldas, incluso sus amigas y amigos se reían de ella, con delicadeza, nunca en burla, ya que era imposible burlarse de Sol. Una noche, en la que Sol, con su novio y otra pareja contemplaban el cielo nocturno, de pie en el estacionamiento del colegio, después del baile anual, Sol dijo con voz temblorosa: «Es tan enorme el firmamento que debería aterrarnos, ¿verdad? A no ser porque, gracias a Jesús, nos sentimos como en casa». Cuando el popular Chuck Crater, un defensor del equipo de fútbol americano de South Lebanon, se lesionó durante un partido del que tuvo que salir en ambulancia para que se le practicara una cirugía de urgencia, Sol convocó a las demás porristas y con lágrimas en los ojos las arengó. ¿Podemos hacerlo por Chuck? ¿Podemos rezar? Y en efecto, las 8 niñas en sus falditas cortas, jumpers rojos y blusitas blancas y almidonadas de algodón, se agarraron fuerte de las manos llorando al borde de la histeria y rezaron y rezaron durante horas escondidas en las profundidades del vestuario de mujeres. Sol dirigió las plegarias y Chuck Crater se recuperó. Así que ni modo de burlarse de Sol Burman. De alguna manera no habría sido lo más indicado, como escribió sobre ella su compañero de curso, Tobias Shanks, en calidad de editor literario del anuario de 1959 del Colegio de South Lebanon: Sol Burman, una verdadera chica estadounidense, demasiado buena para ser verdad y que, sin embargo, es verdad. De haber habido el menor tonillo de burla subrepticia tras los elogios de Tobias Shanks, la menor insinuación de que tanta bondad era previsible y superficial y que no tenía, por tanto, ningún mérito genuino, la leyenda impresa a secas debajo de la deslumbrante y hermosa fotografía definitivamente no daba cuenta de ello. Sorprende, sin embargo, que a pesar de toda su pose de escepticismo y superioridad, Zacarías Graf fuera también cristiano. Fue bautizado en la congregación luterana y jamás faltaba a los servicios dominicales en la iglesia luterana, acompañado de sus padres. En medio de la congregación de feligreses sombríos y semisonámbulos, el joven pero ceñudo rostro de Zacarías Graf, con el porte de sus fornidos hombros, llamaba la atención inquieta del pastor. Mucho después, en retrospectiva, se murmuraría sobre el hijo del doctor Graf, que quizá había sido demasiado serio. Antes de enamorarse de Sol Burman y de discutir sus dudas religiosas con ella, Zacarías ya las había discutido con frecuencia con Tobias Shanks, su amigo. Casi se podía decir que su único amigo desde el 7º grado. Cabe señalar, sin embargo, que fueron amigos desde el 7º grado. Sí, pero solo esporádicamente, ya que, siendo ambos muy inteligentes, ambos propensos a la impaciencia y al sarcasmo, muchas veces no se soportaban el uno al otro. Una vez, Zacarías le confesó a Tobías que él rezaba todas las mañanas de su vida. Tan pronto despertaba, saltaba de la cama, se arrodillaba, hundía el rostro en las manos y oraba. Oraba por su alma pecadora, sus pensamientos, obras y deseos deshonestos. Laceraba su alma como su madre le había enseñado a desenredar su cabello
pasando una fina peinilla metálica a lo largo de su grueso y grasoso pelo, por lo menos una vez al día. Tobias Shanks, un agnóstico profeso desde que cumplió los 14 años, se rió y le preguntó con sorna: «Está bien, pero dime, ¿para qué o por qué cosas exactamente rezas?». Y Zacarías, que había pensado en el asunto, respondió sin la menor ironía, con toda la seriedad del mundo: «Para poder llegar al día siguiente». ¿Acaso no lo hace todo el mundo? Tobías jamás habría de contarle a nadie esta respuesta melancólica. Los padres de Zacarías lo instaban a que entrara a una universidad de Muhlenberg, que era un instituto confesional afiliado a la iglesia luterana. Zacarías esperaba ir a otro lugar. Un día le dijo a Sol Burman con humildad: si tú te vas para Cornell, Sol, quizá yo también haga lo mismo, ¿te parece? Sol primero vaciló y luego sonrió. Pues sí, eso sería agradable. ¿No te molestaría, Sol? ¿Por qué habría de molestarme, Zacarías?, preguntaba Sol, riéndose para ocultar su impaciencia. Se dirigían al automóvil de Zacarías, que estaba estacionado colina arriba, detrás del edificio de la YMWCA. Una tarde del sábado de marzo en la que el viento soplaba con fuerza. Al salir de la YWCA, Sol había visto a Zacarías de pie sobre la acera, con las manos en los bolsillos de su abrigo de piel de cordero y la cabeza inclinada, pero los ojos nerviosos y alertas. Ahí, de pie, como si fuera por pura casualidad. Era imposible eludirlo, de manera que Sol no tuvo más remedio que dejarse conducir hasta su casa. A pesar de que ya empezaba a entrar en pánico, como si la rozaran lenguas de fuego, de solo pensar en la posibilidad de que Zacarías Graf permaneciera toda su vida ahí. «Dile a ese pelmazo que se vaya al diablo de una buena vez», le recomendaban sus amigas. Aún sus amigas más dulces se conmovían muy poco cuando querían que se trataba de Zacarías Graf. Hasta el 6º grado Sol no había sido más que la sencilla y pequeña Bárbara Burman, hasta que un buen día a la profesora del grupo, en un súbito arranque de inspiración de esos que, por puro capricho, pueden cambiar el curso de una vida, le dio por decirle a toda la clase: «¿Saben una cosa, niñas y niños? De ahora en adelante le vamos a decir a Bárbara Sol, porque eso es lo que es, un sol». Y desde entonces en Sol Lébano la niña se convirtió en Sol Burman. La sencilla y pequeña Bárbara había quedado atrás, al parecer, para siempre. De manera que, así las cosas, por supuesto que Sol no podía decirle a Zacarías Graf que se fuera al demonio. Tales palabras no hacían parte de su vocabulario. Zacarías era dueño de Plymouth, de 1956, color ciruela, que era la envidia de los demás muchachos. Les parecía francamente injusto que Zacarías, entre todos los seres del mundo, tuviera automóvil propio, cuando pocos de ellos que adoraban los autos tenían uno. Pero Zacarías parecía tan ajeno a la envidia de sus compañeros como a su propia buena suerte. Conducía su auto como si fuera el deber de un adulto, con el mismo celo y seriedad. Conducía su auto como si él fuera su propio chofer. Con todo, mientras llevaba sola a su casa, habló, parloteó. No dejó de hablar un solo instante. Habló de la universidad, de las obligaciones religiosas y de lo que sus padres esperaban de él, de las escuelas de medicina, del futuro, de la vida, más allá y después de South Lebanon. Y con aquella voz pedregosa irritantemente humilde, volvió a preguntar que si a Sol le molestaría que él fuera también a Cornell.
Y Sol le respondió haciendo esfuerzos por sonar lo más razonable que fuera posible. Por Dios, Zacarías, vivimos en un mundo libre. A lo que Zacarías agregó, pues Sol, yo creo que no. Para algunos de nosotros no es un mundo libre. Definitivamente, Sol no iba a seguir indagando acerca de semejante comentario tan enigmático. Entonces, deteniéndose cuidadosamente frente a la casa de los Burman, Zacarías dijo casi con infantil entusiasmo: ¿de manera que será Cornell en otoño? ¿Iremos juntos a Cornell? Sol tuvo el buen cuidado de salir rápido del auto antes de que Zacarías tuviera tiempo de poner el freno de mano y descendiera él mismo a abrirle la puerta con toda la ceremonia del caso. Feliz, casi con imprudencia, sintiendo el enorme alivio de no estar ya más en compañía de Zacarías, le dijo por encima del hombro mientras se bajaba: ¿por qué no? Tuvo que haber sido la vanidad secreta de Sol aquello que los unió. Fueron varias veces las veces que, muy serio, Zacarías le repitió a Sol: cuando estoy contigo, Sol, me parece posible creer, tener fe. ¿Querrá decir, pensó Sol, en Dios, en la vida después de la muerte? La siguiente vez que Zacarías logró hacer que Sol se subiera a su auto, bajo el pretexto de llevarla a su casa, fue para presentarle a la pobre chica perpleja una argolla de compromiso. La había comprado en la joyería Stearns, la única joyería fina de South Lebanon, con dinero que había sacado a escondidas de su cuenta de ahorros, aquella misma cuenta en la que él mismo, durante un periodo que ya superaba la década, había ido depositando sumas modestas pero con concienzuda devoción. Se trataba de sus ahorros para la universidad, o por lo menos hasta ese día lo fue, ya que de los $3,245 que tenía, después de la argolla solo quedaron $1,090. Cuánto asombro, ira y contrariedad sentirían sus padres cuando se enteraran. Fue un asunto en el que Zacarías simplemente no quiso pensar. Los Kraft, padre y madre, no tenían ni idea de la existencia de Sol Burman. Hasta donde ellos podían sospechar, las frecuentes ausencias de Zacarías no eran nada fuera de lo normal. Después de todo, siempre había pasado mucho tiempo en la biblioteca pública, en donde a su vez su lectura favorita eran los libros de consulta. Empezaba con el primer tomo de una enciclopedia y diligentemente la despachaba, volumen tras volumen, de cabo a cabo, hasta terminar, como un caballo pastando en un potrero, sin levantar cabeza, completamente abstraído de lo que ocurría a su alrededor. Por favor, ¿la aceptas? Sol contemplaba sin podérselo creer la argolla con diamantes que se le ofrecía, no entre los grandes y torpes dedos con las uñas sucias de Zacarías, sino metida dentro de una pequeña caja lujosamente forrada, como si así la joya resultara más atractiva, para que se pareciera más a un regalo, como debe ser. Era una argolla de oro de 24 quilates, y el diamante, aunque pequeño, era bastante singular y resplandeciente. Una hermosa argolla, pero claro, Sol no podía verla de esa manera, y entonces susurró: «Ay, no, Zacarías, no, debe haber un malentendido». Zacarías pareció estar preparado para aquella reacción, ya que dijo en el acto: «Póntelo, mira a ver si te ajusta bien». Sol se negó con la cabeza. No podía hacerlo. «Si te queda muy grande, lo reciben para arreglarlo», dijo Zacarías. «Me lo prometieron». «Zacarías, no», dijo con delicadeza. «Lo siento». Los ojos de Sol se anegaron de lágrimas que luego rodaron por sus mejillas. Entre tanto, Zacarías le decía ansioso, impaciente, sus labios humedecidos con babas: sé muy bien que
que no me quieres, Sol. Por lo menos no todavía. Pero sí podrías ponerte la argolla, ¿verdad? Solo llevarla puesta. Y continuó así, con la cajita extendida en sus manos a todas luces temblorosas. ¿En tu mano derecha? Si no quieres llevarla en la izquierda, por favor. Zacarías, no. Es perfectamente imposible. Mira, solo como un regalo. Ay, Sol. Estaban sentados dentro del Plymouth color ciruela, estacionados torpemente en un lugar demasiado público sobre Upchurch Avenue, a 3 cuadras de la casa de Sol. Eran las 4:25 p.m., marzo 26, un jueves. Zacarías se había quedado dando vueltas por ahí después del colegio, en espera de que Sol saliera de su práctica de coro para llevarla a la casa. Sol después recordaría con cierta vacilación, como si sus recuerdos del episodio lo hubieran emborronado las lágrimas que, como siempre, Zacarías fue quien habló casi todo el tiempo. Y está bastante largo este capítulo. Y no había discutido con ella. Tampoco se puede decir que lo hubieran implorado, por lo menos no exactamente. Antes bien se había expresado de manera casi formal y ceremoniosa, como si expusiera los puntos esenciales de la estrategia que usaría durante un debate. Si Sol no lo amaba, él podía amar lo suficiente por los dos. Y si Sol no quería comprometerse oficialmente, igual podía usar la argolla, ¿o no? ¿Significaría tanto para él?, le dijo. De vida o muerte, dijo Zacarías. Sol cerró la tapa de la cajita y la alejó de sí, con delicadeza. Sol lloraba y su suave peinado a lo pajecito ya estaba completamente arruinado. Ay, Zacarías, lo siento, no puedo. Sol se arrodilló al lado de su cama, hundió la cara en sus manos y rezó. Por favor, ayuda a Zacarías para que no se enamore de mí. Por favor, ayúdame a no ser cruel. Ten piedad de ambos, Dios mío. Dios mío, por favor, ayúdale a comprender que no está enamorado de mí, que no me conoce. Y pasaron los días y Zacarías no llamó. Si faltaba al colegio, Sol no parecía darse cuenta. Sol Burman y Zacarías Graff tomaban 2 clases juntos, inglés y física, pero ocupada como estaba en las muchas actividades que constituían la vida de Sol en la secundaria, pasmaba con la vertiginosa rapidez de sus acontecimientos, como si estuviera atada a la proa de una veloz nave que surca las aguas. Sol no parecía darse cuenta. Sol no andaba escondiendo secretos. No era una niña esquiva. Sin embargo, a pesar de que le había confiado a su madre prácticamente todo en su vida, no le contó nada sobre la desesperada propuesta de Zacarías. Quizás llegó a sentirse tan halagada con el gesto que, de pronto, ni siquiera le pareció tan desesperado. Sea lo que sea, Sol pensó que si le contaba a cualquiera de sus padres, ellos inmediatamente llamarían a los de Zacarías. No lo puedo traicionar así, pensó Sol, y tampoco le dijo nada a ninguna de sus amigas más cercanas, ni al muchacho con el que por entonces salía con mayor frecuencia, a sabiendas de que el recuento se tornaría cómico al narrarlo, que tanto ella como los que la escucharían soltarían la carcajada y de eso también sería traicionarla. Un día notó por azar que Tobias Shanks la miraba de manera extraña. Aquel muchacho que, visto de cerca, bien podía parecer de apenas 12 años. Sol sabía que Tobias era o había sido amigo de Zacarías Graff. Entonces se preguntó si quizá Zacarías le había contado algo al muchacho. Sin embargo, no hizo el menor esfuerzo por acercarse y preguntárselo.
Sol presentía que ella no le caía bien a Tobías. No, Sol no le contó a nadie nada acerca de Zacarías y su argolla de compromiso. De todos los pecados, pensaba, la traición es con seguridad la peor. Sol, Sol. Sol no creyó que hubiera estado durmiendo, pero la pedregosa y persistente voz asordinada de Zacarías había penetrado en su conciencia como una voz en los sueños. La sintió, no la oyó. Deprisa se levantó de la cama, acurrucada al lado de su ventana. Sin encender la luz, vio para su horror a Zacarías abajo, de pie entre los arbustos. Con su enorme cabeza levantada y la cara redonda y cubierta de sombras como la de la luna. Caía una suave y húmeda nieve. Copos de nieve caían como retoños sobre los anchos hombros del muchacho y sobre su pelo enmarañado y apelmazado. Una vez que él la vio, empezó a agitar los brazos con excitación como un niño impaciente. ¡Ay, Zacarías, por Dios! Con prisa y a tientas, Sol se echó un suéter pesado de lana tejida sobre su camisón de dormir, se puso el par de pantuflas y corrió escalera abajo. La casa ya estaba a oscuras. Los Burman acostumbraban a acostarse temprano. La única preocupación de Sol era despachar a Zacarías antes de que sus padres se enteraran de que estaba allí. Pero aún en medio de su angustia, no pensaba para nada en el problema que Zacarías podía ocasionarle. Solo pensaba en el problema que él podía ocasionarse a sí mismo. Sin embargo, cuando Sol lo vio cerca, comprendió de inmediato que algo andaba muy mal. Ahí estaba Zacarías Graf, y sin embargo, no era exactamente Zacarías. Le dijo que tenía que hablar con ella y que tenía que hacerlo ahora mismo. Dijo tener su auto estacionado en el callejón. Hizo ademán de querer tomarla de la mano, pero Sol se echó hacia atrás. Zacarías se le apareció a ella como una sombra vaga, el aliento convertido en vapor. Sol no alcanzaba a verle los ojos. Ella le dijo que no podía irse con él, que él era quien debía volver a casa en el acto, antes de que despertaran sus padres. Él dijo que no podía irse sin ella, que tenía que hablarle. Había en él una suerte de urgencia cruda, una fuerza y una convicción que Sol nunca antes la había visto y que la asustaba. Ella dijo no, él dijo sí. De nuevo intentó tomarla de la mano y esta vez la agarró de la muñeca. Tenía fuerza en los dedos. Ya te lo dije, yo puedo amar por los dos. Sol levantó los ojos para observarlo durante un instante mudo, paralizada, sin lograr ver los ojos de Zacarías, sino los lentes de sus gafas que, en la penumbra, parecían opacos. Grandes copos de nieve caían con languidez. No había viento. Sol vio el rostro de Zacarías Graf, pálido y apretado como un músculo, y escuchó su voz, la voz de un extraño, y sintió que él tiró tan fuerte de ella que estuvo a punto de dislocarle el brazo, y entonces Sol gritó: ¡No, no! ¡Vete! ¡No! Y se rompió el hechizo. El muchacho la observó un instante, la soltó, dio media vuelta y corrió. No alcanzaron a pasar más de 2 o 3 minutos desde el momento en el que Sol desaceguó y abrió la puerta trasera de su casa para salir y el instante en el que Zacarías huyó. Sin embargo, después, Sol recordaría el encuentro como si hubiera sido uno muy largo, como una escena en una pesadilla prolongada y repetitiva. Sería la última vez que Sol Burman vería a Zacarías Graf con vida. A la mañana siguiente, todo el mundo en South Lebanon hablaba de la muerte del hijo del doctor Graf, Zacarías.
se suicidó estacionando su automóvil en un garaje detrás de una casa deshabitada en Upshur Avenue y dejando el motor encendido hasta que se acabó el tanque de gasolina. Se estableció que murió por envenenamiento con monóxido de carbono aproximadamente a las 4:30 de la madrugada del 1 de abril de 1959. ¿Escogió la fecha a propósito? Zacarías solo dejó una nota manuscrita en letras mayúsculas que pegó en la parte exterior del parabrisas. Día de los Inocentes, 1959. A quien pueda o no interesar. Yo, Zacarías A. Graf, en perfecto estado de salud física y mental, declaro que por voluntad propia me he quitado la vida y por tanto declaro también a todos los demás libres de toda culpa, ya que igual ignoran tanto la vida como la muerte de quien firma. Zacarías Graf. Los agentes de policía que se presentaron en el lugar de los hechos a las 7:45 am en su informe declaran haber encontrado el cuerpo de Zacarías sin vida, en ropa interior, en el asiento trasero del automóvil. El abrigo de piel de cordero colgaba de cualquier manera sobre el volante y además algo extraño tratándose de un muchacho conocido por la pulcritud de sus hábitos. En el interior del susodicho automóvil se encontraron numerosos objetos: una Biblia, varios libros escolares de texto, el cartón de una pizza con algunos restos sin consumir, varias botellas desocupadas de Pepsi Cola, un paquete vacío de chocolatinas M&M, un par de zapatillas nuevas con los cordones desamarrados talla 44, un trozo de cuerda para la ropa de 3 metros de largo dentro de la guantera y un anillo de diamantes todavía empacado dentro de su lujosa cajita de regalo de la joyería Stern, en uno de los bolsillos del abrigo. Sol Burman se enteró de la noticia del suicidio de Zacarías antes de salir para el colegio esa misma mañana. Gracias a la llamada de una amiga, a la vista de sus padres sorprendidos, irrumpió en llanto y gimiendo les decía: «Dios mío, es culpa mía». De manera que, en último término, el consenso en South Lebanon, una vez terminada la investigación policial y tras mucha especulación pública, sería que no fue culpa de Sol Burman. Bueno, no exactamente. La verdad, no se le podía achacar la culpa a una niña, pero sí al pobre Zacarías Graf, el hijo del doctor, quien se había quitado la vida abatido por el despecho, la negativa de Sol al recibir la argolla de compromiso, el rechazo de su amor. Y aquello fue el final de su temporada como Sol Burman. Faltó a la escuela durante una semana después de la muerte de Zacarías y cuando volvió, notablemente más pálida, más apagada, menos luminosa y radiante, se negó a hablar, incluso con sus más cercanos amigos y amigas, sobre la tragedia. Igual, tampoco nadie trajo a cuento el asunto delante de ella. La niña retiró su candidatura para el reinado del baile anual del colegio, abandonó también la pieza de teatro en la que iba a actuar, se retiró del coro y no participó en la competencia estatal de debates intercolegiales que se organizaba todos los años y en los que Zacarías siempre se destacó. Aquel día, una vez que terminó su última clase, se fue directo a su casa y prácticamente dejó de verse con sus amigos durante los fines de semana. Estaba en duelo o simplemente avergonzada, como si fuera portadora de un virus mortal que en realidad no afecta al portador. Sol sabía muy bien lo que sus compañeros de clase y profesores de cualquier bando pensaban de ella. Era la niña por la que un muchacho había desperdiciado su vida. Era una agente inadvertida de la muerte. Por supuesto que su familia le dijo una y otra vez que ella no era responsable del desequilibrio mental de Zacarías Graf. Ni siquiera los Graf pensaban que ella era responsable, o por lo menos dijeron que no lo pensaban. Sol dijo: «Cierto, pero por mi culpa está muerto». El pastor presbiteriano, quien era su consejero y con quien Sol oraba, le aseguró que con toda seguridad Jesús entendería y que en ella no podía haber el menor indicio de pecado. No era culpa suya que Zacarías Graf subiera un desequilibrio mental,
Igual Sol contestaba, no testarudamente, sino como un hecho concreto y real, con tristeza, como enunciando una verdad obvia y escueta, exactamente lo mismo. Cierto, pero por mi culpa está muerto. Más tarde ese verano, su hermana mayor, Helen, le dijo exasperada, pero con las mejores intenciones: Sol, ¿cuándo te vas a volver a animar? Sol se dio vuelta y con una furia inusual le replicó: no me vuelvas a llamar con ese apodo, idiota. Nunca, jamás. Quiero que desaparezca. Cuando en otoño de ese año ingresó a la Universidad de Cornell, su nombre era Barbara Burman y permaneció siendo Barbara Burman por el resto de su vida. Barbara Burman se distinguió como estudiante universitaria. Concentraba casi todo de manera exclusiva en su trabajo académico. Pasó luego a hacer un posgrado en Harvard en estudios americanos. Enseñó en varias universidades prestigiosas, cargos a los que llegó tras ascender rápidamente por todos los rangos administrativos, hasta que aceptó un puesto bien pagado y políticamente conspicuo trabajando para una bien conocida fundación para la investigación con oficinas en Manhattan. Fue autora de numerosos libros y artículos. Se casó y fue madre de 3 hijos. Daba conferencias por todas partes. Con frecuencia la prensa de mayor divulgación la buscaba para hacerle entrevistas y ella prestaba su nombre para causas nobles. No se había considerado jamás un ser extraordinario. Después de todo, se movía en un mundo en el que siempre estaba rodeada de hombres y mujeres profesionalmente tan activos y enérgicos como ella. Excepto cuando recordaba, no sin un ligero asombro de nostalgia, cómo en efecto algunas veces ocurría su antiguo y ya desaparecido ser, la dulce Sol de South Lebanon, estado de Nueva York. No llegó a ser reina de baile anual del colegio. Es más, ni siquiera siguió siendo cristiana. Barbara Burman no dejó de notar la ironía de que al haber acabado con su vida de manera tan temeraria, Zacharias Graf la había liberado a ella para que pudiera vivir su propia vida. Con el paso del tiempo, el dolor amainó, quizá, de hecho, incluso desapareció. Tras 20 y luego 25 y ahora ya 31 años, a Bárbara le empezó a costar trabajo en su vida adulta, admirada como era por ser un ejemplo de sentido práctico, sentir parentesco alguno con la adolescente que había sido, o para el caso, con el claustrofóbico mundito de un bachillerato a finales de la década de los 50. Jamás volvió a ninguna reunión del colegio, y si pensaba en Zacharias Graf, sobre quien, dicho sea de paso, no le dijo nunca nada a su marido de 28 años de matrimonio. Lo hacía con el pesar con el que recordamos a conocidos lejanos que dejamos de ver por accidentes del destino. Zacharias Graf, el muchacho más brillante de la promoción de 1959 del Colegio South Lebanon, seguirá siendo para siempre el bachiller atrapado en sus 18 años. De ese curso, la única otra persona que llegó a recibir lo que podríamos llamar una reputación a nivel nacional fue Tobias Chanks, ahora conocido como T.R. Chanks, un dramaturgo y director de teatro experimental. Barbara Burman había seguido la carrera profesional de Tobias con interés y recientemente le había enviado un telegrama felicitándolo por su última obra, la cual habría de recibir después un buen número de premios, tratando, como lo hacía, sobre las vicisitudes del mundo en los homosexuales en la década del 80. En el invierno de 1990, Bárbara y Tobias empezaron a encontrarse en reuniones sociales, durante una época en la que Tobias se convirtió en autor residente en Bard College, muy cerca de Hazleton on Hudson, donde vivía Bárbara. Al comienzo hacían lo posible por evitarse y se trataban con reserva, como si a pesar de estar en un campo neutro,
sus fantasmas de South Lebanon ejercieran una poderosa influencia. La niña dorada y el solitario, la muchacha espléndidamente normal y el jovenzuelo desafiante, raro. Una noche, cuando Tobias Chang se saludaba de mano con Bárbara Burman, el primero sonrió con un dejo irónico y le dijo: «Eres Sol, ¿verdad?». Bárbara Burman, riéndose algo nerviosa, esperando que nadie hubiera escuchado las palabras de Tobias, contestó: «No. De hecho, la verdad es que no. Soy Bárbara». Se miraron el uno al otro ligeramente aturdidos, ya que la una vio a un hombre de mediana edad pero de aspecto juvenil, de huesos menudos pero con un porte sólido, una cara dulce pero no sin ironía, bolsas bajo sus ojos, calvicie y canas incipientes y una bien afeitada barba gris. El otro vio a una mujer juvenil y también de mediana edad, de aspecto muy atractivo, perfectamente arreglada, de pelo no muy abundante y de color indefinido, y con unas delicadas y blancas patas de gallina en torno a los ojos. Sus fantasmas estaban allí presentes, no envejecidos, ni siquiera apenas envejecidos, sino completamente transformados, del mismo modo que los genes se transformaban en lo que va de una generación a otra. Tobías observó a Bárbara un buen rato, como si hubiera perdido el habla, hasta que por fin dijo: «Bárbara, tengo algo que contarte. ¿Cuándo nos podemos ver?». A través de la mesa, Tobias Changs le entregó a Bárbara Burman la carta muchas veces doblada y desdoblada, y luego la observó mientras la mujer abría y la leía con una expresión en el rostro cada vez más asombrada y estupefacta. «¿Él escribió esto? ¿Zacarías? ¿A ti?». «Sí, lo hizo. ¿Y tú...?» Tobías asintió con la cabeza. Tobías mantuvo cuidadosamente una expresión neutra, pero de súbito sus ojos se anegaron de lágrimas. «Fuimos amigos muy cercanos durante años. Fuimos el único amigo del uno y del otro la mayor parte del tiempo, como pueden ser los chicos asada en ciertos medios demasiado rígidos, en particular los chicos que no son lo que se dice normales. Hablábamos mucho de religión. Zacarías le tenía terror al infierno. A ambos nos gustaba la ciencia ficción. Ambos teníamos padres muy estrictos. Supongo que algunas veces sentí atracción por Zacarías. Eso sí, sabía que otros chicos me gustaban, pero por supuesto nunca habría seguido mis impulsos. No me habría atrevido. Casi nadie se atrevía en ese entonces. Se rió con un ligero estremecimiento y se pasó una mano por los ojos antes de continuar. No habría podido amar a Zacarías Graff del mismo modo que él decía amarme a mí porque no podía, pero se habría podido hacerle saber que no estaba enfermo ni loco ni era un pervertido como él se autodenominaba en esa carta. Hizo una pausa y durante un penoso instante demasiado largo, Bárbara pensó que Tobías no iba a seguir hablando, pero entonces él dijo con la misma risa, triste y estremecida: «Habría podido aliviar un poco su soledad, pero no lo hice. Le fallé, a mi único amigo». Bárbara había sacado un pañuelo y se secaba los ojos. Sentía como si acabara de recibir un golpe de esos tan fuertes que no se puede saber a ciencia cierta cuánto daño es capaz de producir. Y es que había dañado, y dijo: «Entonces nunca hubo una Sol. Sol no era más que una ilusión». Tobías replicó muy serio: «No lo sé. Supongo que sí. Yo tuve la sensación, por lo menos entonces, de que sí, que él te había escogido, había optado por ti. Como un símbolo». «No solo como un símbolo. Todos te adorábamos. Todos estábamos un poco enamorados de ti», dijo Tobías y se rió un poco avergonzado, incluso yo. «¿Cómo me habría gustado que hubieras hablado conmigo entonces, después de que ocurrió? Fui demasiado cobarde. Tenía terror de ponerme al descubierto y quizá hacer yo mismo lo que él hizo.
El suicidio es tan atractivo para un adolescente. Tobías hizo una nueva pausa y le tomó una mano a Bárbara. Tenía frías las yemas de los dedos. No me siento orgulloso de mí mismo, Bárbara, y he tratado de lidiar con ello en lo que escribo. Pero así era cuando ocurrió lo que ocurrió. Entonces, hizo otra pausa más y apretó un poco la mano de Bárbara. Y otra cosa, Zacarías, después de que fue a tu casa, pasó por la mía. ¿A tu casa? Sí, fue a buscarme a mí. Y también me negué a acompañarlo. Me dio furia que llegara a mi casa de ese modo, tomando el riesgo de que mis padres nos descubrieran. Supongo que me puse histérico y luego él huyó. Huyó. Después, más tarde, no fui capaz de contarlo, de revelarlo todo, porque guardé esta carta. No lo sé. Había votado varias que me incriminaban. Menos, supongo que me dije, nadie sabe lo mío. Todo el mundo solo sabe sobre ti, Sol Burman. Estaban almorzando, pidiendo 2 tragos más, habían olvidado el entorno, conversar. Después de más o menos una hora, Bárbara Burman se inclinó sobre la mesa, como en una de sus reuniones profesionales, para preguntar, en un tono de mera curiosidad intelectual: ¿qué crees que Zacarías pensaba hacer con la cuerda para tender la ropa? Buena pregunta. Eso no me lo esperaba. O sea, al final no me esperaba. Y pues, bueno, es una historia bastante desoladora. Es triste por cómo terminaron los hechos y demás, pero en la actualidad siento que suele pasar. ¿Sí? No quiero normalizar esto, pero realmente se puede decir que sucede más de lo que quisiera creer. Y es por ello que siempre he dicho, hay que tener un buen acompañamiento, hay que tener vigilante, o hay que estar muy atento a las actitudes, comportamientos y demás de los niños, de adolescentes y de personas que estén en tu entorno, porque tú podrías realmente salvarle la vida a alguien solamente si esa persona está dispuesta a hacerlo. Así que esa fue mi pequeña reflexión. Estoy bastante cansada de la garganta, si le soy realmente. Y quisiera pedirles disculpas por el ruido de fondo que hay en este momento, pero no sé por qué tanta bulla. Así que ignoren el ruido de fondo, realmente. Solo presten atención a la lectura y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que el otro libro ya se acabó, así que próximamente, bueno, no se acabó, falta un capítulo para que se acabe completamente y les estaré trayendo una nueva lectura, ¿de acuerdo? Voy a dejar que pase una semana, o sea, esta semana, en el momento en que estoy grabando esto, se acaba el libro Diario del Fin del Mundo. La próxima semana no voy a grabar video, es decir, solamente voy a subir capítulo de La vida después del colegio y ya la otra semana retomo las 2 historias, ¿sí? Para descansar un poquito y como para preparar bien la lectura y demás, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en un próximo video. Cuídense, bye.